Almodóvar abrió una reflexión en mí enorme. Yo venía de un Madrid donde yo iba a los pubs de Lavapiés, donde estaban los cantautores con las barbas y las camisas de cuadro, y de repente me alié con un grupo que apostaban por el color, por lo punk, por romper con todo el pasado, con los cantautores, con la canción protesta y con toda aquella marimorena, y que tiraba para adelante. Y ahora, nuestro concurso, elecciones generales, la gran sorpresa de la noche. Porque aquello rompía todas las estructuras, digamos, formales de narrativa, cinematográficas, que hasta ese momento había sido el cine español. Siempre que algo nuevo llega, te produce incomodidad, ¿no? Dejarlo aquí, chicos, ¿eh? ¿Qué te pasa? Es que hoy no tengo cuerpo para esto, de verdad. Uno tiene incluso la tendencia como espectador a sentirse a gusto, cómodo, reconociendo los lenguajes. Y sabes que después de la A viene una B y una C. Pero Pedro se saltaba de la A a la Z, pasando por la T y metía números en medio. Entonces, claro, aquello producía una reacción virulenta. De aquellos que eran mucho más abiertos, era una reacción positiva, pero de aquellos que estaban agarrados, yo no te estoy hablando ya de política, sino te estoy hablando de cine, a otros tipos de sistemas, a otra forma de contar historias, para aquello era una revolución inmunda, ¿no? Y aquel personaje era un bluff que no iba a durar. Lo comprendo, pero yo tengo mis propios problemas. Pero bueno, ¿y crees que tus mariconadas son más importantes que el destino de todo un pueblo? Creo que inmediatamente supe leer lo que estaba pasando en las manos de Pedro Almodóvar. Supe que estaba, de alguna forma, inconsciente, rompiendo todas las coordenadas del cine español hasta aquel momento y que se estaba creando algo nuevo. También supe que iba a tener que sufrir mucho para que su mensaje se instaurara como algo serio. Eso no ocurrió en realidad hasta mujeres. En toda la época de Matador, aunque ya algunas películas recibieron muy buenas críticas y tal, pero ya el gran público lo acepta con Mujeres al borde de un ataque de nervios, pero para llegar hasta ahí hubo que dar muchos pasos y él tuvo que ser muy fiel a sí mismo y tuvo que haber un proceso de que la gente metabolizara lo que estaba viendo. Y entonces tú le dices, oye bonita, que tengo que colgarte porque es que ha venido un sádico asesino, está destrozándome viva y si sobrevivo te llamaré para contártelo todo con peros y señales. Un poco así, pero posando siempre para la cámara, ¿eh? Todo en las películas de Pedro es una decisión suya. Gracias a Dios. Pedro ha sido siempre increíblemente meticuloso, siempre lo ha sido. De alguna manera él domina prácticamente todos los departamentos, ¿no? Todos los departamentos tienen un jefe, pero más que otros directores con los que yo he trabajado, él está encima de todo. Los colores de las paredes, por lo tanto está encima del departamento de arte, de cómo van a ir vestidos los actores, de los peinados, de todos los departamentos los toca, maquillaje, todo. Era muy divertido, pero también era duro, porque Pedro es duro. Y eso está bien. Yo a veces he comentado sobre esto y la gente piensa que es que lo estoy criticando, ¿no? Porque yo he de reconocer que Pedro Almodóvar ha sabido sacar de mí lo que probablemente otros directores no han sabido. Eso lo reconozco sin que me pongan ninguna prenda, ni se me caiga ningún anillo. Ha sabido leerme muy bien y ha sacado mucho de mí. Tengo 23 años y 50.000 pesetas. Y estoy solo en el mundo. A veces a él no le gusta que trabajes pues con patrones ya preconcebidos, ¿no? Y entonces te desnuda frente a la cámara. Sé que me miras. Los ensayos ya empieza casi a domesticarte, ¿no? A decir, no vayas por ahí, esto ya te lo he visto. No, esto, fuera. Entonces te tienes que reinventar y eso duele. Oye, si quieres lo dejamos. ¿Pero tú quieres dejarlo? Eso es doloroso. Y lo que pasa es que los resultados son sorprendentes incluso para mí. Considero a Pedro un genio, ¿no? Sinceramente.